Las 20 leyendas y mitos venezolanos más populares por María Laura Romero. Las leyendas venezolanas y los mitos son un conjunto de narraciones y de hechos fantásticos, con altos componentes sobrenatural y espiritual. Dichos relatos se han transmitido de generación en generación, por lo que son susceptibles de cambiar el contenido y forma. Existen variantes de las mismas historias que se adaptan al lenguaje infantil. Además, sus personajes a menudo son históricos del lugar o zonas donde se originan, a diferencia del mito que se ocupa de las deidades. Las leyendas se basan en los personajes humanos. En lugares de Venezuela como el Llano y los Andes son muy comunes las leyendas referentes a personajes datados en la era colonial, en concreto, ambientales y en la época en la que la iluminación escaseaba. La mayoría se origina de algún hecho trágico, que terminan en una condena pública o directamente en una intervención divina. Todas llevan consigo un mensaje de advertencia que previenen a quien la oye de abstenerse de hacerse ciertos actos. Como componentes del folclore, la leyenda integra gran parte de la letra de muchas canciones, siendo una de las más conocidas Florentino y el Diablo, donde se encuentra la historia de un coplero que fue retado por el mismísimo diablo a cantar. Su personaje, perdido, continúa su canto hasta el amanecer, momento en el cual el diablo no puede continuar y sale derrotado. Esta historia se inmortaliza en la obra Canta Claro, de Rómulo Gallegos, y en la obra musical de Alberto Arbelo Torrealba, la cual también ha sido adaptada al cine y a la televisión. Las leyendas venezolanas más conocidas. La Sayona. Sin duda se trata de la leyenda más popular en Venezuela. Cuenta la historia de Melisa, una hermosa mujer casada con un buen hombre que era incapaz de hacerle daño. Ambos tenían un bebé de 9 meses. Melisa, acostumbrada a bañarse en el río, descubierta por un individuo malintencionado que le espiaba muy a menudo. Un día Melisa se percató de que estaba siendo espiada y preguntó al individuo por qué lo hacía. Este, para excusarse, le mintió diciendo que quería advertirle que su esposo le era infiel con su propia madre. Melisa le creyó y salió corriendo a su casa, y muerta de celos, incendió la casa con su marido y el bebé adentro. Acto seguido se dirigió a su casa de su madre a reclamarle la infidelidad, la cual le dijo que aquello no era cierto. Ella la atacó hasta matarla y antes de morir la otra mujer exclamó: jamás te mentí y tú cometiste el peor pecado, por lo que yo te condeno. Sayona. La palabra sayona se refiere al atuendo o batola, saya, blanca que usa una mujer. La historia relata que suele parecerse a hombres mujeriegos en forma de mujer seductora o bien un animal común. Al seducirlos, pedirles un cigarrillo, cambia su aspecto por un horrendo de afilados dientes y sus víctimas mueren horrorizadas o huyen despavoridas. El Silbón. El Silbón es una de las leyendas más populares del folclore venezolano. Ambientada en los llanos, ha sido tema de numerosas creaciones musicales, muy difundidas en el país. Se origina con la historia de un joven toñeco, malcriado, que insistía a su padre para que cazara a un venado, ya que quería comer sus viseras. Así, un día el padre salió de cacería, pero al tardar demasiado, el joven salió en su búsqueda. Al encontrarlo y darse cuenta que no había cazado nada, lo mató y lo destripó, llevando sus viseras a la casa. Entregó las tripas a su madre
y éstas las puso a coser. Al pasar las horas y notar que no se ablandaban, empezó a sospechar. Al interrogar a su hijo, este confesó el asesinato. La madre lo maldijo. Su hermano lo mandó a azotar y le arrojó picante en las heridas. Se dice que recordar y narrar su sufrimiento libra al oyente de su aparición. Este espíritu errante se aparece en las noches oscuras de mayo a los caminantes que van de fiesta en el llano con ropas rasgadas y silbando unas notas musicales, las cuales, al aparecerse, golpea a sus víctimas y las aterroriza, a veces hasta la muerte. Una de las versiones más populares es la de Juan Hilario, la cual puede contarse como una leyenda más del folclore. Juan Hilario. No vaya para la fiesta, te dijeron, Juan Hilario. Así comienza la popular copla que narra la historia de este personaje que solía acudir a las fiestas para cortejar mujeres y beber hasta amanecer. Juan Hilario se dirigía al pueblo cercano una noche oscura, cuando se encontró con un amigo que le advirtió de la peligrosidad de la noche debido a la aparición de relámpagos y lluvia, y quien le recordó la posible aparición del Silbón. Pero Juan Hilario se burló de su amigo y se marchó. Por el camino comenzó a escuchar el famoso silbido. Compadre, váyase para su casa, que yo me voy para la fiesta. A mí no me va a meter miedo. Y de pronto comenzó a ser golpeado. Para defenderse, golpeó fuertemente el aire y exhausto cayó al piso e inconsciente cuando sus amigos, al escucharlo, fueron y lo socorrieron. Fue así como Juan Hilario describió al individuo fantasmal que lo había atacado, y cuando su amigo le advirtió, quedando en la leyenda la frase: "Te lo dije, Juan Hilario, eso no son juegos". María Lionza. Cuenta la leyenda que Yara, la hija de un cacique, nació con unos bellos ojos verde agua. El chamán de la tribu predijo que ella debería ser sacrificada a la gran anaconda, o si no, traería la perdición al pueblo. Su padre fue incapaz de hacerlo y la escondió en una cueva, custodiada por guardianes, de la cual no podía salir y mucho menos mirarse reflejada en el agua. Un día, una misteriosa fuerza adormeció a los guardianes y la niña salió. Se acercó al lago y vio su reflejo, quedando encantada. El dios del agua, Anaconda, salió y se enamoró de la doncella, tomándola para sí. Su padre intentó separarlos, pero la anaconda se enojó y causó una gran inundación que acabó con la aldea. Desde entonces se convirtió en la protectora de las aguas, la naturaleza y el amor. Con la llegada de los españoles, Yara fue convertida al catolicismo bajo el nombre de María de la Onza del Prado de Talavera de Níbar, o sea, María Lionza. Quinta, la loca Luz Caraballo. Se dice que era una mujer de la época de la Guerra de la Independencia. Perdió a sus 2 hijos, quienes se fueron detrás del hombre a caballo. En clara alusión a Simón Bolívar, quedó inmortalizada en la literatura por el poeta Andrés Eloy Blanco, enloquecida por la pérdida. Su alma vaga por los páramos en busca de sus hijos perdidos. Sexto, Dr. Conch. Su nombre fue Goethe August Conch, de origen alemán, quien investigó la manera de preservar los cadáveres de la descomposición. Vivió en La Guaira en 1840 y compró una hacienda en Galipán.
en el cerro El Ávila, donde construyó una hacienda llamada Buena Vista. En dicha hacienda continuó sus experimentos de momificación, realizándolo en sus familiares fallecidos, soldados muertos, no reclamados de la guerra federal, animales, etc. Su fama se extendió por la zona e importantes personalidades de la época acudieron a él para realizarse el proceso a la hora de su muerte. La hacienda se convirtió así en un mausoleo lleno de momias en perfecta conservación. La fórmula del Dr. Crunch permitía este proceso sin necesidad de retirar las vísceras de los cadáveres, solo con una inyección de una fórmula secreta. Al morir, dejó una dosis para él y otro para su enfermera. Después de esto, la hacienda fue abandonada y saqueada, y actualmente solo muñecos de plástico sustituyen a las famosas momias. Séptima, La Llorona. La leyenda trata de una mujer joven que solía gritar desesperada: mi hijo, mi hijo. Se dice que ataca a todo aquel que se encuentra con ella. Se conoce dos versiones acerca de su origen. La primera relata que fue una joven mujer que tuvo amores con un soldado, el cual lo abandonó, dejándola embarazada. Desesperada por los llantos de su bebé, sin saber qué hacer, lo mató con sus manos. Una vez hecho, esto comenzó a gritar fuertemente, llamando la atención de familiares y vecinos. Los familiares y vecinos, al ver el horror, la maldijeron y ella salió corriendo, perdiéndose en el llano, convirtiéndose en espanto, robando niños solos, sobre todo en época de Semana Santa. Otra versión relata que se trataba de una mujer joven, la cual mataba a sus hijos cada vez que nacían. Esta confesó sus pecados a un sacerdote y éste le dijo que la próxima vez que pariera, antes de matar a sus hijos, le diera de mamar. Pero entonces este acto creó en ella un profundo arrepentimiento y desde entonces vaga por el llano buscando desesperadamente a sus hijos. Octavo, la mujer mula. En esta historia, una anciana señora acudió alrededor del año 1815 a un restaurante caraqueño donde trabajaba su hija. La hija le negó la comida y la echó del lugar. La señora encontró a un individuo quien le obsequió una moneda con la cruz de San Andrés en el sello. El hombre le dijo que regresara, pagara con la moneda y dijera: quédate con el vuelto para que compres mal ojo. La señora lo hizo así y acto seguido la hija se transformó de la cintura para arriba en mula. Delante de todos los presentes comenzó a lanzar coces y huyó corriendo. Desde ese día la mujer aparece rezando en la iglesia de las Mercedes, cubriéndose con un manto blanco. Noveno, La Loca de Ejido. En la época de la Guerra de la Independencia, en 1812, vivía en la entonces Villa de Ejido, del estado Mérida, una joven llamada Marta, que estaba enamorada profundamente de un joven llamado Lorenzo, quien había heredado de su padre la hacienda y muchos bienes. Este quiso ir a Mérida con su mamá y con Marta, pero ella no podía porque su madre estaba enferma. Insistió a Lorenzo para que no viajara, que no quería quedarse sola. Él dijo que tenía deberes que cumplir. El 26 de marzo ocurrió
el gran terremoto y en Mérida se derrumbaron muchos edificios. La gente pedía misericordia a Dios y aterrados, los sobrevivientes se agrupaban en las plazas. Marta se enteró de lo ocurrido y salió presurosa a Mérida. Al llegar consiguió a la madre de Lorenzo con la mirada perdida, desconsolada, sobre las ruinas bajo las cuales se encontraba el cuerpo de su hijo. Su reacción fue quedar petrificada ante el horror de la pérdida de su amado. Desde ese día, cada Semana Santa, se la ve recorriendo las calles de Mérida, seguidas por un grupo de niños. Décimo, el encadenado de Michelena. En la historia de José, un joven enamoradizo y mujeriego que tenía a su novia llamada María Eugenia, pero a la vez se veía con otras chicas del pueblo. El padre de María Eugenia se enteró y harto de los chismes que ocurrían por todo el pueblo, persiguió al joven y lo mató a garrotazos. Poco después mandó a botar el cadáver sin enterrarlo. Tiempo después, de noche, al pasar por el lugar donde había cometido su crimen, se encontró con una figura espectral que le dijo que tendría que pagar por lo que hizo. Asustado, ya en casa, cayó desmayado, enloqueciendo y muriendo poco después. Los días cercanos al aniversario de la muerte de José, sigue apareciéndose su figura, arrastrando cadenas y vistiendo túnica negra por las calles del pueblo.